avisándome que no podían venir hoy. La verdad que, bueno, eh, la clase, ayer no me aseguraban que la facultad estuviera abierta, ahora me están diciendo que está abierta. Y estaba también el tema del paro de trenes, que también se levantó. Pero bueno, como lo hablamos con el resto de las personas docentes, decidimos hacerlo virtual. Así nos asegurábamos de que tuvieran esta clase. Bueno, lo primero que comento es que vamos a hacer un repaso de lo que hicimos la vez pasada. Bueno, esencialmente, bueno, empezamos con corriente alterna, ¿no? La segunda clase ya tuvimos, esta sería la tercera. Bueno, hay una ley fundamental, ¿no? de la corriente alterna, que es la ley de Ohm compleja, de alguna manera, ¿sí? Que, bueno, la podemos escribir así, ¿no? E doble rayita igual a I por Z, ¿sí? Uy, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, fíjense cómo usé la doble rayita acá. Esa doble rayita significa que a esto yo lo llamo tensión compleja y corriente compleja. Acá no hay, como corriente alterna es un tema que se trata en muchas carreras y en muchas materias, no hay una misma ni nomenclatura ni notación para estas cosas. Yo lo que hago habitualmente en esta E compleja, en esta tensión compleja, es, es decir, en el caso de la fuente, es decir, bueno, tiene una amplitud y tiene una dependencia con el tiempo, ¿no? E a la j omega t, ¿está bien? Fíjense que en general el ángulo de la tensión lo tomamos como cero. Lo que vimos la vez pasada es que la corriente, bueno, también tiene una amplitud, tiene una dependencia temporal y tiene una fase, ¿no? Que podemos llamar la fase de la corriente, si ustedes quieren. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Estamos repasando. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, el Z es lo que se llama impedancia. ¿Está bien? Nosotros lo que vimos la vez pasada es que el Z, digamos, es un número complejo que no depende del tiempo, ¿está bien? Depende de los elementos pasivos que hay ahí. O sea, depende de la resistencia, de la capacidad, de la inductancia. La parte real de la impedancia es justamente la resistencia, R de resistencia. Y después tenemos una parte imaginaria. Acuérdense que la unidad imaginaria de números complejos la vamos a escribir con J. ¿M? Una unidad imaginaria que tiene lo que llamamos una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Nosotros lo que vimos la vez pasada es que si la parte imaginaria es positiva, es que es inductivo, ¿no? Ya lo vimos la otra vez también. Y si la parte imaginaria es negativa, es capacitivo, ¿no? Nosotros hicimos un ejemplo la vez pasada, que es el último que hicimos, ¿no? Que acá creo que tengo estos datos. Ustedes confírmenme que sea así. A ver, tengo aquí estos datos. A ver, el ejemplo que hicimos, a ver, vamos a ver. No traje la carpeta, pero me acordaba de algunos valores y los tenía en algún otro lado. Era que tenía un capacitor de 5 por 10 a la menos 6 faradios, una resistencia de 100 ohm y un inductor de 100 milihenry. Ahí se ve bien esto, ¿no? Que estoy escribiendo, sí. Bueno, y la fuente tenía una amplitud, a ver, díganme si esto está bien, si pusimos esto, 14,1 volt y una pulsación de 1000, 1 sobre segundo, ¿puede ser? ¿Tienen la carpeta ahí ustedes? Sí, sí, eran esos valores. Esos valores, ok, perfecto. Bueno, 14,1. Yo lo que les dije, no sé si lo han podido hacer. No sé si han podido hacer este mismo ejercicio, pero cambiando la pulsación al doble. Primero vamos a hacer esto. Antes de que me correspondan esto, vamos a repasar qué es lo que pasaba en este circuito, ¿no? Nosotros habíamos hecho la cuenta, confírmenme si está bien. Digamos, la impedancia de este capacitor de 5 por 10 a la menos 6 faradios nos daba menos J200 ohm, ¿sí?
Ustedes confirmen si está bien. Bueno, la impedancia de la resistencia es un número real, 100 ohm. Y la impedancia del inductor, de la inductancia, era J 100 ohm. ¿Está bien estos números? Esto es lo que hicimos la vez pasada. O Santiago, que lo tenés ahí. Sí, sí, está bien. Está bien. Bueno, ¿qué habíamos dicho respecto al comportamiento de este circuito y por qué? A ver, ¿quién me contesta eso? ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué comportamiento tiene este circuito? No me acuerdo. Capacitivo, Claro, positivo. Capacitivo. ¿Y por qué es capacitivo? porque el módulo de la impedancia de la capacidad es mayor que la de la inductancia. Claro. Menos J200 ohm, que corresponde a la capacidad porque es un número imaginario negativo, es mayor que J100. Entonces, esto tiene un comportamiento capacitivo. No es comportamiento capacitivo puro, porque puro era cuando solo tenemos un capacitor, ¿no? Acá tenemos, de alguna manera, que esta impedancia, acuérdense que la impedancia equivalente, ¿no? La impedancia equivalente se calculaba sumando todo. ¿Y qué vemos acá si sumo todo? Bueno, el circuito que voy a tener va a tener una impedancia que es, tenemos que sumar estos tres números, ¿no? Estos tres números complejos. Me va a dar 100 menos J100. Fíjense que la parte imaginaria es capacitiva, es negativa, eso significa que es capacitivo. Entonces esto tiene un comportamiento capacitivo, tiene un comportamiento capacitivo. Entonces, bueno, uno puede plantear lo que hicimos la vez pasada, ¿no? La vez pasada hicimos ya esto, planteamos, pero yo estoy repasando para ir machacando algunas ideas importantes. Hay una cosa que es muy importante, que es la siguiente. Si yo a la tensión le pongo una fase cero, ¿no? Yo voy a hacer el diagrama fasorial ahora. El diagrama fasorial, si la tensión le pongo una fase cero, lo voy a poner en el eje horizontal. Esta sería la tensión. ¿Correcto? Ahora, fíjense, el hecho de tener un comportamiento capacitivo nos dice, sin hacer cuentas, que la fase de la corriente tiene que ser un número ¿cómo? ¿Cómo tiene que ser ese número? Entre 0 y 2 pi, ¿no era? Entre 0 y 2pi, positivo. Esa es la clave, positivo. Entonces, ya sabemos que la corriente va a tener un ángulo. En este caso creo que da 45, ¿no? El ángulo me parece que da 45. ¿Puede ser? Sí, Bueno, fíjense que dio 45 positivo, pi sobre 4 positivo. Entonces, fíjense cómo estoy dibujando acá abajo. La corriente la pongo para arriba con un ángulo de pi sobre 4. ¿Y por qué es positivo? Porque es capacitivo. ¿Sí? ¿Cómo dibujo en este diagrama fasorial la tensión de la resistencia? A ver, ¿qué hicimos la vez pasada? ¿Cómo lo dibujamos eso? ¿Qué hay que hacer? La tensión de la resistencia. ¿Qué vimos en las clases? ¿Cómo es ¿No estaba en fase con la corriente? exactamente, exactamente? A ver si tengo otro color. No lo voy a hacer en negro porque si no después no se va a ver. Bueno, voy a dibujar acá, fíjense, la tensión de la resistencia. Lo voy a poner así, BR. ¿Está bien? ¿Cómo dibujo la tensión del capacitor? En un capacitor, nosotros lo hicimos en la primera clase, ¿qué habíamos dicho de la corriente respecto a la tensión? ¿Qué pasaba en un capacitor con la tensión y la corriente? ¿La corriente adelantaba, atrasaba? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué pasaba? ¿Lo tienen eso? ¿Me escuchan, no? Sí. sí, la tensión estaba adelantada pi medios. No, la corriente, ¿no? La corriente adelanta pi sobre 2 con respecto a la tensión. Ah, ok. Entonces, la tensión del capacitor, ¿eh? La tensión del capacitor lo dibuja para abajo. Fíjense que estoy haciendo esto casi sin hacer cuentas. Solamente diciendo que el comportamiento es capacitivo.
La dibujo para abajo. ¿Por qué la dibujo para abajo? Porque yo sé que el ángulo, a ver si lo puedo. A ver si tengo otro. Esto sí lo voy a hacer en otro color. A ver, espero que se pueda ver. Fíjense, este ángulo de acá. A ver, ¿se ve este color? Sí, ¿no? No, más o menos. ¿Este ángulo de acá cuánto es? El que estoy dibujando en rojo. ¿Cuánto es? 90. 90, pi sobre 2. Bien. Y fíjense que lo que habíamos dicho es que en un capacitor, la corriente adelanta pi sobre 2 con respecto a la tensión. Ahí lo tenemos. ¿Y qué pasa en un inductor? ¿Qué pasa en un inductor? Con la corriente respecto a la tensión del inductor. En un caso, en el capacitor la corriente adelanta pi sobre 2. Y en el caso del inductor es al revés, atrasa. Entonces, si atrasa, yo voy a dibujar la tensión del inductor así. Esta va a ser la tensión del inductor. ¿Ven que está adelantada respecto a la corriente? La corriente está acá. Esta es la corriente. Y la tensión del inductor es esta. ¿Sí? Bueno, este ángulo también es pi sobre 2. ¿Me siguen con esto? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? La corriente siempre va a estar en fase con, Con VR. sí, con VR, siempre. Claro, claro. Eso es lo que lo vimos en la primera clase. ¿Te Ok. acordás que habíamos dicho, si yo tengo una resistencia y tengo solamente tengo una resistencia? Vimos que la tensión de la resistencia, que en ese caso era la tensión del generador, está en fase con la corriente. ¿Mm? Siempre está en fase. VR, ahí están en fase. BL está adelantado pi sobre 2 con respecto a la corriente, o si querés, la corriente está atrasada pi sobre 2. Fíjate, la corriente está atrasada, BL está primero. BL está primero. La corriente atrasa pi sobre 2. ¿Lo ves acá? ¿Sí? Y en el caso del capacitor es al revés. La corriente adelanta, está primero respecto a la tensión del capacitor. Siempre que tengamos un comportamiento capacitivo, vamos a tener este tipo de diagrama fasorial. ¿Sí? Que acá hay que tener cuidado cuando uno hace ese diagrama fasorial, porque se tiene que cumplir, ¿se acuerdan? Que BL más BC más BR, la suma de estos, si ustedes quieren, números complejos, ¿no? ¿Qué me tiene que dar esta suma? E. Me tiene que dar E. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado cuando hago esto, porque bueno, acá, fíjense, BC va por un lado, BL va para el otro, vamos a decir que están en contrafase, ¿no? Porque en realidad serían como dos vectores que están en sentido contrario. La suma de BC más BL me dará por acá, ¿no? Esto sería BC más BL. BC más BL. Y tengo este vector, que es la suma de estos dos, y le sumo el otro vector BR, ¿no? Y al sumarle BR, tengo que hacer, bueno, la regla de paralelogramo de vectores. Y me da el E. ¿Lo ven acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, o no? Sí. Bueno, los que no entiendan, díganme, porque estoy repasando todo esto, porque yo sé que esto cuesta un montón, les cuesta un montón. Por eso, díganme si no se entiende. Bueno, yo les di como ejercicio de deber que hagan el mismo circuito, este de acá, ¿sí? Con la misma extensión y todo. Lo único que dijimos, lo único que dijimos es cambiar la pulsación. Creo que les dije que pongan el doble. No sé si lo han podido hacer. Quizás no lo han podido hacer. ¿Hicieron eso? Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, no sé si todos lo hicieron, pero vamos a seguir haciéndolo entre todos. A ver, si yo duplico la pulsación, ¿no? Bueno, estoy duplicando la frecuencia de alguna manera. ¿Mm? ¿Qué es lo que se va a cambiar del circuito? ¿Qué se cambia del circuito? Bueno, los valores de capacidad, de inductancia, de resistencia no se cambian, pero ¿qué es lo que sí se cambia? Si cambio la pulsación, ¿qué cambia? Se te van a terminar cancelando. O sea, la sumatoria va a ser cero. ¿Por qué? Porque vas a tener la impedancia de van a ser de igual valor. Porque las pulsaciones son el doble. A ver, vamos a ver.
Vos decís, vamos a calcular la impedancia del inductor. ¿Cómo la calculo la impedancia del inductor? ¿Qué escribo acá? Díganme ustedes. ¿Qué pondrían ustedes acá? Era ¿Era W por L? Sí, con el J un adelante. J. JWL. O sea, no es un número imaginario puro la impedancia de un inductor. Vamos a poner J, vamos a poner el omega, ¿sí? Y vamos a poner el L. El L es 100 milihenry. 100 milihenry. Bueno, mili, esto es 10 a la menos 3. ¿Sí? 10 a la menos 3. Bueno, este 10 a la menos 3 se cancelan con estos tres ceros. O sea que esto me termina quedando J 200 ohm. Ahora la impedancia del inductor es J 200 ohm. Vamos a hacer la misma cuenta ahora con la impedancia del capacitor. ¿Cómo calculo la impedancia del capacitor? ¿Qué pongo acá? Menos J Perfecto. sobre WC. Exactamente. WC. Bueno, vamos a hacer esta cuenta. W es 2000, ¿sí? 2000, 1 sobre segundo. El C es 5 por 10 a la menos 6. Usamos el mismo valor, ¿sí? Bueno, esto podemos ponerlo así. El 10 a la menos 6 lo voy a poner acá arriba como 10 a la 6. Y, ¿qué ocurre acá? 2000 por 5, ¿cuánto da? 10.000, ¿no? 10.000. 10.000. Bueno, si yo uso faradios y uso segundos, esto va a dar en ohm. ¿Mm? Estoy usando el sistema internacional. Entonces, el ZC, fíjense, nos da 10 a la 6 dividido 10.000 es 10 a la 2. Entonces es menos J 200 ohm. Muy bien. Ah, perfecto. Entonces, lo que me estás diciendo, ¿quién habló? Benjamín, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que me estabas diciendo es que al duplicar, lo que ocurrió es que se duplicó claro, se duplicó la inductancia, la impedancia inductiva y eh, y la impedancia era 200 y 100. A ver si hice bien las cuentas acá. 200. Está bien. 5 por 2 es 10, sí. Menos J 200. No, pero acá hay algo que está mal, me parece. No, me da 100, ¿no? No me da 200. 10 a la 4 dividido 10.000 es 100. No sé por qué puse 200. 1.000.000 dividido 10.000 es 100, ¿no? Chicos. Sí, sí, sí. O sea, no Era da eso. 200. Entonces no gana, no son iguales, ¿eh? Benjamín, no sé, Benjamín era el que decía que eran iguales, ¿no? No son iguales. Sí, a mí me había dado igual, pero bueno, me habré equivocado. Te equivocaste en alguna cuenta. Quizás no pusiste el 2000 acá. ¿Te pusiste Puede ser. 1000? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué ocurre ahora con el circuito? Miren, el circuito pasa a ser esto, ¿no? Voy a escribirlo por acá. Tengo la reactancia, la impedancia capacitiva, menos J, 100 ohm. Tengo la impedancia de la resistencia, 100 ohm. Y tengo la impedancia del inductor, que es J 200 ohm. ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy escribiendo? ¿Me siguen? Esperen que voy a correr esto de acá. ¿Estamos con esto? ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo se comporta este circuito? Hago la suma de estas tres impedancias. La escribo como una sola. ¿Qué tengo que hacer para hallar la impedancia equivalente? ¿Qué hago en todo esto? ¿Qué hago en todo esto? Lo sumás, Lo sumo. ¿Y qué me da? un La parte- comportamiento inductivo. me da 100 ohm. Fíjense, J 200 menos J 100 es J 100 ohm. ¿Sí? ¿Y qué vemos acá? Que gana la parte inductiva.
O sea que esto se comporta. El problema anterior se comportaba como un R y un C. Un R, una resistencia y un capacitor. Este se comporta como una resistencia de 100 ohm y una inductancia que tiene equivalente, una inductancia equivalente que tiene una reactancia inductiva que es 100 ohm. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vamos a escribir el Z, lo vamos a escribir como módulo de Z, ¿sí? Yo el Z lo puedo escribir así, como si fuera un número imaginario, ¿m? Un número imaginario en forma binómica, o lo puedo escribir como el módulo. ¿El módulo cómo lo calculo acá? Bueno, el módulo es la raíz de 100 ohm al cuadrado más la raíz de 100 ohm al cuadrado de la raíz, ¿no? Bueno, 100 ohm al cuadrado más 100 ohm al cuadrado es 2 veces 100 ohm al cuadrado. Eso me va a dar raíz de 2 por la raíz de 100 ohm al cuadrado, que es 100 ohm. Este sería el módulo. Si yo hago una representación, digo, el número complejo Z tiene una parte real, que es 100 ohm, y tiene una parte imaginaria, que es J 100 ohm. ¿Mm? El ángulo, ¿cómo calculo el ángulo acá? ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Qué pongo para calcular el ángulo? ¿Están ahí? No entiendo la pregunta. O puede ser porque tengo mal internet, por eso. ¿Pero qué Ah, preguntaste? yo estoy escribiendo el número complejo en forma binómica. 100 ohm más J 100 ohm. Quiero escribirlo en forma exponencial. Escribir hallar el módulo y quiero hallar E a la J y el ángulo, ¿no? Entonces tengo que hallar el ángulo de ese número complejo. ¿Cómo lo calculo? Sería este ángulo de acá. ¿Usando el seno? Sí, podés decir el seno usando la tangente también. Tangente de phi es Uno sobre tangente 100 ohm sobre 100 ohm. Eso es 1. Bueno, acá nos damos cuenta claramente que el ángulo es 45 grados, o sea, pi sobre 4, ¿no? ¿Sí? O sea que voy a escribir el número complejo así. ¿Está bien? ¿Se entiende? Lo escribo como como su módulo más su ángulo. ¿Mm? Bueno, tenemos el número complejo. Vamos a escribir la tensión compleja como 14,1 vol por E a la J omega T. Y escribimos la ley de onda compleja. Decimos E es I. Uy, se me está corriendo. Uy, se me va a caer esto. A ver, ¿qué pasó acá? Ahí está. Bueno, es I por el módulo de Z. Entonces yo puedo decir la corriente, fíjense cómo despejo esto. Paso este número complejo dividiendo. Es E sobre módulo de Z. El E lo escribo, 14,1 vol E a la J omega T, dividido el módulo de Z, que lo voy a escribir en forma en forma exponencial, ¿sí? En forma exponencial. Me queda raíz de 2 por 100 ohm por E a la J pi sobre 4. ¿Sí? Bueno, tengo que hacer esta cuenta. Bueno, raíz de 2 es parecido a 1,41, ¿no? Así que 14,1 dividido 1,41, eso me va a dar 10, ¿no? Dividido 100 me va a dar 0,1. ¿Mm? O sea que la corriente tiene una amplitud de 0,1. Y acá lo que voy a hacer, tengo dos exponenciales, voy a restar, ¿m? Y nos queda un ángulo de menos pi sobre 4. ¿Sí? Fíjense que cuando tenemos un comportamiento inductivo, habíamos dicho que el ángulo de la corriente tiene que estar entre 0 y pi sobre 2. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Está bien? Esto es lo que estamos viendo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo se calcularía BR
BL y BC. ¿Cómo calculo estas cosas? ¿Cómo las voy a calcular? Si quiero hacer la cuenta, ¿no? La corriente por Z de cada uno, respectivamente. Exactamente. La corriente por el Z de cada uno. Acá es I por R, acá es I por J omega L, y acá es I por menos J omega C, ¿no? Bueno, fíjense que cuando yo multiplique la corriente le vamos a poner 0,1 amper por E a la J omega T menos pi sobre 2, lo multiplique por 100 ohm, ¿sí? Se está viendo bien, ¿no? Bueno, esto que me da 0,1 por 100 me va a dar 10 volts. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Qué pasa con la fase de la tensión de la resistencia? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es su ángulo acá? ¿Qué vemos acá? Que es menos pi sobre 4. ¿Sí? Que es igual a la fase que tiene la corriente. ¿Mm? Es el mismo ángulo. Bueno, vamos a escribir acá la corriente. Vamos a escribir la reactancia inductiva, que en este caso creo que era 200 ohm. ¿Y cómo escribimos el J? Esto lo vimos la vez pasada. Si yo quiero escribir el J como si fuera en notación exponencial, ¿no? ¿Qué ángulo le corresponde a un J? Un pi medios, Exactamente. módulo 1. Claro. Esa era J pi sobre 2, ¿no? Entonces, fíjense, 0,1 por 200, eso me va a dar 20 volts por E a la J omega T. Y acá tengo que hacer menos pi sobre 4 más pi sobre 2 me va a dar más pi sobre 4. ¿Sí? Más pi sobre 4. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? ¿O se perdieron en algún lado? No, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Bueno. Escribimos la corriente. Y bueno, acá tenemos 200 E a la J pi sobre 2. Bueno, vamos a escribir esto. La impedancia, la reactancia inductiva era 100. Y el menos J, si yo lo escribo en notación exponencial, vimos la vez pasada que era lo mismo que decir menos J pi sobre 2, ¿no? 0,1 por 100 me da 10 volts. ¿Sí? Me da 10 volts. Y acá me queda E a la J omega T más, bueno, menos pi sobre 4 menos pi sobre 2, eso va a dar, ¿qué da? Un medio, menos 3 cuartos me parece que da, ¿no? ¿Sí? Un medio más un cuarto es 3 cuartos, sí. ¿Está bien lo que estoy poniendo? ¿Sí? Sí, Bueno. sí. Bueno, ahí hemos calculado todas las variables de interés, la corriente, las tensiones, y ahora hacemos el diagrama fasorial. Hacemos este diagrama, fíjense, este diagrama era para el primer circuito, que era un componente capacitivo. Vamos a hacer el diagrama ahora para este nuevo circuito, que fíjense, vamos a poner la tensión, ¿sí? La tensión la ponemos ahí, ¿sí? ¿Qué ángulo encontramos para la corriente? ¿Qué dijimos que era la corriente? Digamos, este circuito tiene un componente inductivo, ¿no? ¿Y qué obtuvimos para la corriente? ¿Fue el ángulo que vimos por ahí? Lo voy a poner acá. El ángulo que vimos de la corriente era menos pi sobre 4. O sea que fíjense que ahora la corriente es para abajo, ¿no? Este ángulo es menos pi sobre 4. ¿Sí? Para abajo. ¿Me están siguiendo el tamaño de la letra? ¿Se ve bien en las pantallas de ustedes o estoy escribiendo muy chiquito? Se ve bien, se ve bien. Bueno. ¿Cómo escribo BR ahí? ¿Dónde pongo BR? ¿En la misma dirección?
pero un poquito Claro, más. en fase con la corriente. Esto es BR. ¿Cómo escribo BC? ¿Cómo escribo BC? Bueno, nosotros hallamos el ángulo de BC, es menos 3/4 de pi. Pero bueno, BC siempre está atrasada, ¿no? Está atrasada con respecto a la corriente en pi sobre 2, ¿no? O mejor dicho, en un capacitor, la corriente adelanta pi sobre 2 con respecto a la tensión del capacitor. ¿Mm? ¿Se ve bien esto acá? A ver, vamos a remarcarlo. ¿Y qué pasa con el inductor? ¿Dónde pongo BL? En J nada más. No, BL, fíjate, el BL tiene que estar adelantado con respecto a la corriente, ¿cuánto? Pi sobre 2, ¿sí? Tiene que estar adelantado pi sobre 2. Entonces lo tengo que poner acá. ¿Sí? Voy a mostrarles los valores que obtuvimos para que quede claro. Fíjense. Pasé a la hoja anterior. Fíjense BL. BL es esto de acá, ¿no? BL nos da 20 volt, ¿sí? 20 volt. Y el ángulo da pi sobre 4 positivo, 45 grados. El BC da 10 volt, o sea, la mitad. La amplitud es la mitad. Y el ángulo es menos 3/4. Entonces, fíjense acá. Yo pongo el BC con un ángulo de menos 3/4 de pi. Es este el ángulo, ¿no? O sea, con respecto a la corriente, está a pi sobre 2. ¿Y el BL qué dijimos? El BL tiene un ángulo de pi sobre 4. ¿Cómo sería la diferencia de fase entre la tensión del inductor y la corriente? ¿Cuánto es el ángulo entre la corriente y BL? ¿Cuál es el ángulo? Entre esto y esto, ¿cuál es el ángulo? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Y eso es lo que vimos en la primera clase. En una inductancia, la tensión adelanta pi sobre 2, o mejor dicho, si ustedes quieren, en una inductancia, la corriente atrasa pi sobre 2, este ángulo es pi sobre 2, ¿sí? Esto es pi sobre 2, con respecto a la corriente. Entonces, siempre que tengamos un componente inductivo, vamos a tener esta situación, ¿sí? Vamos a tener esta situación. ¿Me siguen? O sea, fíjense, voy a poner los dos diagramas, a ver si los puedo poner en la misma pantalla. Vamos a ver. Voy a poner acá el comportamiento capacitivo que acabo de marcar. Y voy a poner el comportamiento inductivo. Fíjense, vamos a mirar los dos comportamientos. Miren lo que pasa. Acá está, a ver, voy a ponerlo así para que se vea mejor. Esto es lo que acabo de escribir en la otra hoja. Miren. Fíjense. Acá tenemos el componente inductivo. La corriente atrasa con respecto a la tensión. ¿Cuánto en este caso? Bueno, en este caso dio menos pi sobre 4. Y acá tenemos el componente capacitivo. La tensión, la corriente adelanta con respecto a la tensión pi sobre 4. En este caso el ángulo fue lo mismo, pero miren los dos diagramas fasoriales. Miren la diferencia entre un componente inductivo y un componente capacitivo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? En un caso la corriente va por arriba, con un ángulo positivo, en el caso del capacitivo, y a partir de representar la corriente, represento el BR siempre en fase, fíjense, el BL adelantado pi sobre 2, fíjense que está adelantado pi sobre 2, y el BC atrasado pi sobre 2 con respecto a la corriente. Acá, obviamente, lo que tengo que verificar es que BL más BC más BR me tiene que dar E, ¿sí? Me tiene que dar E. ¿Correcto? ¿Está bien eso? ¿Cómo pasamos de un comportamiento a otro? ¿Qué es lo único que hicimos? La pulsación, la pulsación era 1000, ¿no? Era 1000. 1001 sobre segundo. En la pulsación era 2000. O sea, lo único que hicimos fue cambiar la pulsación. Y pasamos de un comportamiento a otro.
¿Sí? ¿Lo ven eso? Solo cambiamos eso. Esto lo vamos a hacer en el laboratorio el jueves. El jueves ustedes a las 12 tienen la práctica de laboratorio. Esperemos que se pueda hacer todo. Pero bueno, está la práctica de laboratorio. Vamos a hacer esto. Vamos a armar un circuito RLC. Vamos a poner una fuente de corriente alterna y vamos a modificar la pulsación. Vamos a pasar de un comportamiento a otro, ¿no? Fíjense que hay un momento crítico cuando se pasa de un comportamiento a otro, ¿no? O sea, en el comportamiento capacitivo, ¿cuál es la característica? Quiero que me digan en 2 palabras, ¿cuál es la característica del comportamiento capacitivo? ¿Cómo me doy cuenta que un circuito es capacitivo? ¿Cuando pasa qué cosa? Cuando le ves muy bajo, tal vez. W es muy bajo, correcto. ¿Y qué tiene que pasar con las impedancias para que sea comportamiento capacitivo? Tiene que ser módulo mayor la impedancia capacitiva que la inductiva. Exactamente. Y en el caso inductivo pasa al revés. La impedancia inductiva, ¿no? El número imaginario de la impedancia inductiva en módulo es mayor a la impedancia capacitiva, ¿no? Ahora, o sea, fíjense una cosa. Yo tengo acá, de alguna manera, voy a escribir acá el eje de las pulsaciones, omega, que es equivalente a escribir el eje de las frecuencias, ¿no? Porque omega es igual a 2pi por la frecuencia. O sea, si yo escribo, las frecuencias empiezan en 0, ¿no? Empiezan en 0. Como dijo el compañero, no sé quién lo mencionó, pero con la frecuencia es baja, cuando la frecuencia es baja, tenemos un comportamiento capacitivo, dijo el compañero por ahí. Y cuando la frecuencia es alta, tenemos un comportamiento inductivo, ¿no? Pasamos de un comportamiento a otro comportamiento solamente cambiando la pulsación o la frecuencia. Pero evidentemente tiene que haber un punto límite, ¿no? ¿Cuál será el punto límite? O sea, se pasa de uno al otro, pero en algún lugar se pasa, ¿no? ¿Y de dónde se pasa? ¿Qué les parece que ocurrirá en ese lugar? ¿Qué es resistivo? Claro, pero ¿para qué frecuencia? ¿Para qué frecuencia o para qué pulsación? ¿O qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir en la transición? Hay un punto de transición, ¿no? Hay un punto de transición. ¿Qué es lo que pasará ahí? Acá lo que vimos es que de alguna manera la impedancia, el módulo de la impedancia capacitiva es mayor que el módulo de la impedancia inductiva. Y acá vimos que el módulo de la impedancia capacitiva es menor que el módulo de la impedancia inductiva. ¿Qué pasará en la transición? ¿Qué les parece que ocurre a ustedes? Igual en los módulos. Exactamente, exactamente. Vamos a ver eso justamente, ¿sí? Cuando pasa eso, fíjense, si los módulos son iguales, fíjense, vamos a plantear acá el circuito, ¿no? Yo tengo una impedancia capacitiva, tengo la impedancia de la resistencia, pero si estos módulos, el ZC y el ZL, son iguales, pero de signo contrario, ¿cuánto me da ZC más ZL? ¿Cuánto me va a dar eso? Sí. 0, exactamente. Y entonces el circuito, este número y este número se cancelan y el circuito se comporta como una resistencia pelada, como una resistencia, ¿sí? Esta situación es una situación especial. Ahora vamos a ver bien por qué, pero vamos a ver que en esta situación vamos a decir que el circuito, cuando pasa esto, el circuito está en resonancia. Ahora les explico qué significa. El circuito está en resonancia. O sea, si la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva son iguales y de signo contrario, el circuito está en resonancia. Cuando el circuito está en resonancia, ahora les digo bien qué significa resonancia, pero ¿qué vemos? Que el comportamiento, ¿cómo es? ¿Cómo es el comportamiento acá? Puramente resistivo. Exactamente, puramente resistivo. ¿Mm? Vamos a hacer el diagrama fasorial sin hacer ninguna cuenta.
sin hacer ninguna cuenta. Fíjense, un diagrama fasorial típico. Pongo la tensión de la fuente. Si es puramente resistivo, ¿qué tiene que pasar con la corriente? ¿Cómo sería el ángulo de la corriente? 0. Cero, exactamente. La corriente va a estar en fase con la tensión. ¿Mm? ¿Qué pasa con la tensión del inductor? ¿Qué habíamos dicho en un inductor? ¿Qué ocurría con el inductor? Estaba adelantada pi medios. Exactamente. Está acá la tensión del inductor. Y la tensión del capacitor está trazada a pi medios. Así es. ¿No? Esto es pi sobre 2 y esto es menos pi sobre 2. Como las impedancias son iguales, estos vectores tienen el mismo largo. Cuando yo hago la suma de esto más esto, BC más BL, que no son 0, BC no es 0, BL tampoco es 0, pero la suma de BC más BL me da 0. Entonces yo cuando haga BL más BC más BR va a coincidir con la tensión de la resistencia, con la tensión de la fuente. La suma de estas tres cosas, BR más BL más BC, BL más BC da 0, entonces BR directamente es E. BR directamente es E. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Esto es el diagrama fasorial de un circuito de comportamiento puramente resistivo. Puramente resistivo. ¿Mm? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ahora vamos a meternos un poquito más en la idea de la resonancia. Les explico bien qué es. Pero, ¿alguna pregunta de lo que hice hasta acá? Hay una transición. Hay una transición. Y en esa transición, cuando pasa de un comportamiento capacitivo a inductivo, es puramente resistivo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es complementar esto y explicar bien el tema que se llama resonancia, ¿no? Resonancia en corriente alterna. Vamos a explicar esto. Y para eso vamos a tomar un circuito de RLC serie, general, un circuito genérico de RLC serie. ¿Sí? Vamos a poner, bueno, una fuente con su amplitud, su pulsación. Vamos a poner acá una reactancia capacitiva. Vamos a poner acá una resistencia. Y vamos a poner acá una reactancia inductiva. Esto es en forma general. Para cualquier par de valores de L, de C y de R. Para cualquier terna de valores, ¿no? La impedancia equivalente. ¿Cómo calculo la impedancia equivalente acá? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar las impedancias, ¿no? Voy a tener una parte, el Z equivalente, entonces voy a tener una parte real, que es la resistencia, y voy a tener una parte imaginaria pura, que es la suma de estos dos, ¿no? Es la suma de estos dos. Entonces voy a poner acá J omega L menos 1 sobre omega C. ¿Sí? Ahí tenemos la impedancia. Si yo quisiera calcular la corriente, bueno, digo, bueno, vamos a hacer esto. Voy a poner la tensión compleja como E0 E a la J omega T. Y digo, la tensión compleja es igual a la corriente por el Z equivalente. El Z equivalente me conviene escribirlo como el módulo de Z por un ángulo. ¿Sí? Por un ángulo. ¿Cómo calculo el módulo de Z? ¿A qué es igual el módulo de Z? Pregunto. La raíz de R cuadrado más omega L menos omega C al cuadrado.
Exactamente. ¿Y cómo calculo el ángulo? Bueno, tangente de phi z, si yo represento al número complejo, tengo la parte real y la parte imaginaria, si ustedes quieren, es omega L menos 1 sobre omega C, ¿no? Esta es la parte imaginaria, es este largo de acá. El ángulo phi sub z lo puedo poner como parte imaginaria, cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Cateto opuesto es 1 sobre, es omega L menos 1 sobre omega C y el cateto adyacente es R. De esta manera calculo en general el módulo de Z y calculo la tangente. ¿Mm? Bueno, ¿y de acá cómo sacamos la corriente? Voy por acá, voy a cambiar, a ver, voy a subir esto todo para arriba. A ver, vamos a seguir por acá. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿no? ¿Cómo calculo la corriente? Despejo. La corriente es E sobre Z equivalente. ¿Mm? Bueno, el E lo ponemos así. El Z equivalente vamos a poner el módulo de Z, que lo vamos a escribir acá. Y voy a escribir acá entonces la parte del ángulo. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? ¿Se entiende la letra? ¿Está claro? Sí, sí, se entiende, se entiende. Se entiende. Bueno, fíjense una cosa. Esto que está acá, lo que estoy marcando, es la amplitud de la corriente. La amplitud de la corriente es el módulo, digamos, la amplitud de la tensión sobre el módulo de Z. Lo que vamos a analizar es lo siguiente. Fíjense. Vamos a analizar qué ocurre con el gráfico de la amplitud de la corriente en función de la pulsación, o lo que es lo mismo, en función de la frecuencia. ¿Qué ocurre cuando omega tiende a cero? Fíjense. ¿Qué ocurre cuando omega tiende a cero? Si omega tiende a cero, 1 sobre omega C, ¿a qué tiende? Al infinito. ¿Eh? A Infinito. infinito. Y entonces la amplitud y cero, cuando omega tiende a cero, o cuando frecuencia tiende a cero, ¿a qué tiende la amplitud? Si esto tiende a infinito. A cero. A cero. ¿Sí? O sea, cuando la frecuencia es cero, o cuando la omega es cero, la corriente es cero. ¿Y qué pasa con el otro límite? Cuando omega es muy grande, cuando omega tiende a infinito. Cuando omega tiende a infinito, esto ahora, bueno, 1 sobre omega C, ¿a qué tiende cuando omega tiende a infinito? A cero. A cero. ¿Y omega L a qué tiende si omega tiende a infinito? Infinito. A infinito. Entonces, fíjense que en el otro límite, o sea, cuando omega es muy grande, cuando omega tiende a infinito, esto tiende a infinito el denominador. Y entonces el I cero, ¿qué tiende? A cero. A cero. O sea, por la amplitud de la corriente, por los límites, ¿no? Para frecuencias muy bajas, frecuencias tendiendo a cero, o para frecuencias muy altas, la amplitud de la corriente tiende a cero. Y acá voy a enganchar con algo que dijimos antes. Cuando la frecuencia es muy baja, ¿cómo es el comportamiento del circuito? ¿Cómo esperamos que sea el comportamiento del circuito si la frecuencia es muy baja? Capacitivo. Capacitivo. Y cuando la frecuencia es muy grande, ¿cómo esperamos que sea el comportamiento? ¿Qué pongo? Frecuencias muy grandes. Inductivo. Inductivo. ¿Y qué dijimos recién? Que va a haber una situación intermedia donde voy a tener un comportamiento resistivo puro. ¿Cuándo se da el comportamiento resistivo puro? Fíjense, ¿qué tiene que pasar para que haya un comportamiento resistivo puro? ¿Qué tiene que pasar? Omega L menos omega menos 1 sobre omega C tiene que ser cero. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a calcular el omega. Omega L tiene que ser igual a 1 sobre omega C. Vamos a despejar de acá. Omega cuadrado es 1 sobre LC. Omega
es la raíz de LC. La raíz de LC. Y fíjense lo siguiente. Vamos a analizar qué ocurre con el módulo de la corriente. Esto, ¿qué es lo que pasa acá? Si esto tiende a 0, el módulo de la corriente, ¿a qué va a ser igual? A E0 sobre... ¿Sobre qué? Uy, no se está viendo ahí. Ahí está. ¿A qué es igual? ¿A E0 sobre qué? Sobre la resistencia, nada más. Sobre la resistencia. Sobre la resistencia, ¿no? Y fíjense lo siguiente. Yo tengo acá dos números. Este es un número positivo. R cuadrado es un número positivo. Y esto de acá también es un número positivo, ¿no? Yo estoy sumando dos números positivos. Si este número no es 0, el número que voy a obtener acá va a ser mayor que cuando es 0. ¿Me siguen? O mejor dicho, si ustedes quieren, el módulo de Z, ¿cuándo será mínimo? Hago esa pregunta. ¿Cuándo será mínimo el módulo de Z? Fíjense que yo estoy sumando dos números acá. Números positivos. Entonces, ¿cuándo es mínimo? No sé si, quizás no se entiende lo que estoy preguntando, ¿no? O sea, el módulo de Z se determina por medio de esta expresión. Esto es el módulo de Z, ¿no? Lo tenemos por acá, el módulo de Z. El módulo de Z, fíjense que tiende a infinito para omegas grandes y tiende a infinito para omegas chicos. Pero como yo estoy sumando dos números positivos, el valor más chico que yo puedo obtener del módulo de Z es R justamente, ¿no? El Z mínimo es R. Entonces, cuando el Z tiene ese valor mínimo, la corriente, ¿qué va a pasar con la corriente? Es máxima. Es máxima, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo que se llama la resonancia. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, cuando tenemos esta frecuencia. Por eso la llamamos pulsación de resonancia o frecuencia de resonancia, ¿no? Acuérdense que omega es 2pi por f. La frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi por la raíz de 1 LC, ¿no? La frecuencia de resonancia la escribimos acá. Frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Y qué es lo que vemos? Cuando está la frecuencia de resonar, ¿qué quiere decir resonar? Resonar quiere decir que alguna variable tiene un máximo. Eso significa que resuena. Resonar es eso, ¿no? Entonces el gráfico, cuando uno grafica la corriente, el módulo de la corriente en función de la pulsación o de la frecuencia, tiene esta forma. Por debajo de la frecuencia de resonancia, el comportamiento es capacitivo. Por arriba de la frecuencia de resonancia, el comportamiento es inductivo. Y justo en la frecuencia de resonancia, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo es el comportamiento ahí? ¿Qué pasa en la resonancia? Uy, acá no están viendo esto ustedes. Ahí está. Esta es la frecuencia de resonancia. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando está en resonancia? ¿Cómo es el comportamiento ahí? ¿Qué vimos? ¿Es puramente resistivo? Puramente resistivo. O sea, digamos, el circuito RLC, a pesar de tener una resistencia, un inductor y un capacitor, se comporta como si fuera una resistencia pura. ¿Me siguen? ¿Se entiende? O más o menos, ¿se entiende? Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué pregunta tienen para hacerme? ¿Entendieron lo de resonancia? Resonar significa que una magnitud es máxima. La frecuencia de resonancia o la pulsación de resonancia se da cuando la pulsación es 1 sobre raíz del LC. Entonces el jueves nosotros en el laboratorio vamos a armar un circuito RLC serie y vamos a pasar de un comportamiento a otro.
Vamos a pasar, primero, para frecuencias bajas vamos a tener un componente capacitivo. Vamos a encontrar la frecuencia de resonancia. ¿Cómo la vamos a encontrar la frecuencia de resonancia? Si uno sabe que el comportamiento en la resonancia es resistivo puro, lo que tiene como conocimiento es que la fase de la corriente y la fase de la tensión, ¿cómo tienen que ser? Si es resistivo puro. Iguales. Tienen que estar en Iguales. fase, ¿no? O sea, si yo tengo esto, ¿cómo dibujo la corriente? ¿Dónde la dibujo la corriente? Para el De mismo, menor para esta módulo, dirección. pero Claro. Y fíjense que la tensión del resistor también es del valor de la tensión de la fuente directamente, ¿no? Nosotros habíamos visto recién que cuando tengo el comportamiento resistivo puro, tengo esto y tengo esto, ¿no? Esto es lo que pasa cuando tenemos la resonancia. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre con la tensión de la resistencia y la tensión de la fuente? Bueno, están en fase. Y eso ocurre solamente cuando está en resonancia. Entonces nosotros vamos a armar este circuito, el circuito RLC serie, y vamos a medir con un aparato muy sofisticado que se llama osciloscopio. Les propongo que, si tienen tiempo, intenten ver en algún video qué es un osciloscopio en YouTube y para qué se usa, ¿no? Pero esencialmente lo que nosotros vamos a hacer es graficar. El osciloscopio es un aparato sofisticado que tiene una pantallita donde se pueden graficar las tensiones, ¿sí? En función del tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es medir en el osciloscopio la tensión de la fuente y vamos a medir en el osciloscopio la tensión del resistor. Vamos a medir esas dos cosas. ¿Y cómo vamos a encontrar cuando están en resonancia? Bueno, cuando están en resonancia, ambas van a estar en fase. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver experimentalmente, lo vamos a ver en una pantallita que tiene el osciloscopio. Vamos a ver que ambas están en fase. O sea, tienen los máximos y los ceros en el mismo lugar. Eso lo vamos a ver con el osciloscopio. ¿Mm? Hay que hacer una serie de conexiones, pero básicamente es medir la tensión de la fuente y la tensión de la resistencia. Cuando no está en resonancia, estas dos gráficas no tienen los ceros en el mismo lugar. Si es capacitivo, lo tienen para un lado, y si es inductivo, lo tienen para el otro. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a variar la frecuencia y ver cuándo se produce la resonancia. La resonancia se va a producir cuando el circuito es resistivo puro. ¿Me siguen? ¿Se entiende? la onda negra es la corriente y la roja No, en es... realidad en el osciloscopio vos lo que haces es medir tensiones, ¿no? Entonces, una representa la tensión de la fuente, esto, ¿no? Y otra representa la tensión de la resistencia. Pero fíjate que la tensión de la resistencia está en fase con la corriente. O sea, si vos tenés representada la tensión de la resistencia, ¿cómo sacas la corriente? Bueno, la tensión de la resistencia dividido la resistencia, que es un número real, sacás la corriente. Entonces, de alguna manera, conocer la función de la tensión de la resistencia es equivalente a tener la corriente, básicamente. ¿Sí? Sí, una pregunta. Si es un comportamiento puramente resistivo, Sí. ¿la amplitud no es la misma? Sí, la amplitud es la misma. Ok. ¿Sabes por qué lo puse con distintas? Porque en principio los ejes pueden ser distintos, pero no, es verdad. Si yo tomo el mismo eje para ambas tensiones, las dos tienen que tener la misma amplitud. Sí, es correcto eso. Está bien lo que decís.
Bueno, ¿qué otra pregunta tienen de esto? Bueno, hay una cosa que les quiero contar también, que yo les escribí en el mensajito del campus, que nosotros, la práctica alterna, como la hacemos justo siempre al final del cuatrimestre, y digamos, no hay mucho tiempo para corregir el informe, lo que tienen que traer para la próxima clase es impreso lo que nosotros llamamos preinforme, ¿no? ¿El preinforme qué es? Es básicamente escribir en un papel las medidas que hay que hacer. Tienen que hacer una serie de mediciones y hacer una serie de cuentitas que las van a hacer en el laboratorio, antes de las 2, porque la idea es que a las 2 de la tarde ustedes entreguen ese preinforme con todos los datos. ¿Eh? Pero bueno, básicamente lo bueno es que para la próxima clase tengan leído la guía de laboratorio y traigan impreso ese preinforme. Que vamos a trabajar sobre... tienen que traer un preinforme por grupo. Ese preinforme impreso lo tienen que entregar para que lo veamos. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Entonces, hasta el momento no hay que completarlo con nada. No hay que completarlo con nada. Vayan mirándolo, chusmeando, qué es lo que hay que completar, pero no lo completen, porque lo van a completar con las mediciones que hagamos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Tienen una consulta de esto? Tenemos que ver el último temita de alterna. No sé si hay alguna preguntita que quieran hacerme de lo que acabamos de ver en la clase de hoy. Pero vamos a ver el último temita. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver lo último que tenemos que ver de alterna. Voy a sacar esto, pero no hacer lío. Ahí está. Bueno, lo que tenemos que ver es potencia y energía en corriente alterna. ¿Sí? Potencia y energía en corriente alterna. O sea, nos queda ver qué es lo que ocurre en un circuito de corriente alterna, ¿no? Nosotros, a lo largo del cuatrimestre, estuvimos viendo distintos elementos pasivos. Los elementos pasivos son la resistencia, el inductor, la capacidad, ¿no? Decimos pasivos porque, ¿qué ocurre? No tienen... hay alguien que quiere entrar. No tienen, digamos, energía para dar, ¿no? Como si fuera una batería. Una batería que es una batería de corriente continua, una batería de corriente alterna, ¿qué es? Es un dispositivo que transforma algún tipo de energía en energía eléctrica, ¿no? Entonces, los elementos que nosotros tenemos básicamente son los pasivos, son la resistencia, el inductor y el capacitor. Estos tres elementos, a lo largo del cuatrimestre estuvimos analizándolos, sabemos calcularlos, sabemos hacer cuentas, ¿no? con ellos, ¿no? Pero bueno, básicamente sabemos que una resistencia... ¿Quién me dice, a ver, quién se acuerda, qué hace una resistencia? Vinculado con la energía, ¿no? ¿Qué hace una resistencia? La disipa. La disipa, esa es la clave. ¿Qué quiere decir? Disipa energía eléctrica y la transforma en otro tipo de energía que en principio la vamos a aprovechar. Por ejemplo, cuando yo caliento el mate, con un calentador eléctrico, hago que la energía eléctrica se transforme en calor, ¿no? Con la ley de Joule, ¿no? I cuadrado por R. I cuadrado por R me da la potencia disipada en una resistencia. Es energía que se transforma en calor. Pero hay otros, las resistencias, un motor es una resistencia básicamente también, y transforma energía eléctrica en energía de movimiento. O una lamparita transforma energía eléctrica en luz, ¿no? O un parlante también. Un parlante transforma energía eléctrica en sonido. Entonces, pero lo importante es que la resistencia es un dispositivo que disipa, decimos disipa
transforma energía eléctrica en otra cosa, ¿no? En cambio, los inductores y los capacitores son dispositivos que no disipan energía, sino que almacenan. Lo vimos bien claro con los capacitores, con los inductores quizás lo vimos un poco más rápido, pero un capacitor, cuando se carga, almacena energía eléctrica, ¿no? Que después se puede transformar o podemos hacer circular una corriente de un capacitor. En cambio, un inductor almacena energía magnética, ¿no? Nosotros sabemos calcular esas energías, lo hemos visto a lo largo del cuatrimestre, cuál es la energía almacenada en un capacitor, cuál es la energía almacenada en una inductancia, y cuál es la energía disipada en una resistencia. Entonces, este tipo de comportamiento distinto que vemos, por un lado en la resistencia y por otro lado en los L y en los C, lo vamos a ver en este tratamiento que vamos a hacer de la potencia y la energía en corriente alterna. Nosotros tenemos en nuestras casas y en las fábricas y en general en todo sistema eléctrico, tenemos corriente alterna, ¿no? Ya lo hemos visto. Sabemos que la tensión de alimentación que tenemos en nuestras casas es 220 volt, valor eficaz, y con frecuencia de 50 Hz, ¿no? Y bueno, vieron que ahora está el boom todo el mundo está asustado por las tarifas eléctricas, ¿no? Que nos llegan a nuestras casas, que, bueno, se sacan los subsidios y aumentaron los valores de la energía. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, nosotros, ¿qué es lo que pagamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Digamos, cuando pagamos la energía de Edesur o Edenor, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Tienen idea qué estamos pagando? Nosotros, de alguna manera, nuestra casa tiene distintos dispositivos eléctricos, ¿no? Que lo que hace es hace funcionar cosas. Por ejemplo, la computadora, o la luz, o el lavarropas, ¿no? ¿Y qué es lo que pagamos? ¿Qué pagamos cuando pagamos la boleta de la luz? ¿Qué energía pagamos? ¿Saben eso? La energía eléctrica utilizada. La energía eléctrica utilizada, pero lo que vamos a ver hoy, ahora en breve, ¿no? Es que es la energía, de alguna manera, consumida, disipada en las resistencias. Eso es lo que vamos a ver. Nosotros, de alguna manera, en nuestras casas, en forma general, en una fábrica, ¿no? En una fábrica también, siempre se pueden pensar a todos los componentes que tenemos como una combinación de una resistencia, una inductancia y una capacidad. O sea, esto que nosotros vimos un circuito RLC serie, nosotros podemos decir, bueno, nuestra casa se comporta como un RL, un RC. Básicamente las casas son resistivas, se comportan como resistencias, pero bueno, podemos tener motores, y los motores son inductancias, ¿no? En las fábricas también, en una fábrica hay resistencias, inductores y capacitores. Pero este tratamiento que nosotros dijimos, bueno, cualquier circuito se va a transformar como un RLC serie, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora, en breve, es que lo que ocurre con respecto a la energía y a la potencia es que la resistencia tiene, un tratamiento, tiene una resistencia disipa energía, y es la energía consumida, y en cambio un L y un C no disipan energía, y no es energía consumida, ¿no? Una fábrica puede tener motores con Ls grandes, pero esa energía entretenida ahí, no es energía disipada, no se consume y entonces no se factura. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar el tratamiento de potencia y energía. Vamos a decir que en general yo tengo un Z equivalente, ¿no? Que está conectado a una batería, ¿no? Este Z equivalente puede ser una resistencia, un inductor, un capacitor o una suma de esas cosas, ¿no? Por este Z equivalente yo voy a tener una tensión y voy a tener una corriente que circula, ¿sí? La tensión, bueno, le puedo decir que tiene una amplitud y tiene una dependencia con el tiempo de este estilo. B de t es coseno omega t en general. Y la corriente
Bueno, tiene una amplitud, coseno de omega t, y lo que vimos es que la corriente puede estar en fase o no. Si fuera resistivo puro va a estar en fase, pero si no, no va a estar en fase. Entonces le vamos a poner acá una fase. ¿Mm? O sea, la corriente, por ejemplo, si es un inductor, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuánto tenía que ser la fase de la corriente si es un inductor puro? ¿Cuánto tenía que ser? ¿Qué dijimos? En un inductor, la corriente atrasa pi sobre 2 con respecto a la tensión, ¿no? O sea, en un inductor puro eso sería menos pi sobre 2, ¿sí? Un resistivo puro va a ser 0. Si es resistivo puro, la fase de la corriente es 0. Y en un capacitor, la corriente adelanta pi sobre 2, ¿no? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, yo voy a analizar la potencia. Vamos a definir potencia instantánea. Potencia instantánea. ¿Cómo se calcula la potencia en corriente continua? ¿Se acuerdan cómo se calcula la potencia? Por ejemplo, en una resistencia, ¿cómo se calcula la potencia disipada? I cuadrado por R. I cuadrado por R, o lo que es lo mismo, la tensión por la corriente, ¿no? La potencia instantánea va a tener esa definición. P de T, fíjense, uso la P chiquitita, ¿no? Es una P minúscula. P de T es tensión por corriente. Tensión por corriente. B de T por I de T. ¿Mm? ¿Me siguen? Se entiende la letra, ¿no? La potencia instantánea es esto. La función potencia en función del tiempo es la tensión por la corriente. Vamos a escribir lo que es esto. La tensión es esto. La corriente es esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar acá, ¿sí? Vamos a desarrollar el coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de dos ángulos. ¿Mm? No sé si se acuerdan de eso. Es una relación trigonométrica. Esto es el coseno de omega t por el coseno de phi sub i menos seno de omega t seno de phi sub i. ¿Está bien? ¿Lo tienen eso? Esto es el coseno de la suma de dos ángulos. ¿Mm? Entonces lo que vemos es que al desarrollar esa función coseno de omega t más phi sub i, nos quedan dos términos. Este término por un lado y este término por otro lado. Vamos a trabajarlo, esos dos términos. La potencia instantánea, entonces, va a tener dos términos. Vamos a hacer propiedad distributiva acá. Vamos a multiplicar esto por esto. Fíjense, me queda B0 y 0. Bueno, fíjense, coseno de omega t por coseno de omega t es coseno cuadrado de omega t por coseno de phi sub i. ¿No? Ese es el primer término. Y acá le vamos a poner, bueno, hacemos el segundo término, hacemos la propiedad distributiva de esto por esto. ¿Mm? Y nos queda B0 y 0, coseno de omega t, seno de omega t y seno de phi sub i. ¿Mm? Acá nos aparecen dos términos que se suman, dos términos que se suman. ¿Mm? Y esos dos términos van a estar asociados con los distintos comportamientos que vamos a tener para los elementos pasivos. Vamos a ver que el primer término está asociado con la potencia disipada. Va a estar asociado con las resistencias, este primer término. Y este segundo término va a estar asociado con las inductancias y las capacidades. Ahí no hay potencia disipada. ¿Mm? Pero antes de hacer eso, vamos a escribir, esto no sé si lo tienen, pero vamos a escribir, usando trigonometría, vamos a poner esto, a ver, como el seno de 2 omega t sobre 2. No sé si lo tienen esa función trigonométrica. ¿Mm? Entonces vamos a resumir lo que es la potencia instantánea. La potencia instantánea tiene un primer término
que es este, B0 y 0, coseno de phi sub i. Fíjense que acá nos aparece un coseno cuadrado de omega t, y acá nos aparece el segundo término, vamos a poner B0 y 0, seno de phi sub i, perdón, y acá voy a poner seno de 2 omega t sobre 2. ¿Sí? Vamos a escribir así. Tengo primer término, segundo término. Vamos a hacer un gráfico de cada término. Vamos a graficar cada término. Fíjense que el segundo término, vamos a poner el número 2, romano, este es el primero. ¿Qué pasa con el primer término? Miren el primer término. Es coseno cuadrado. ¿Qué pasa con este primer término? ¿Este primer término puede ser negativo? Bueno, podría ser si el ángulo fuera negativo, ¿no? No, tampoco, porque el coseno de phi siempre es una función par, así que siempre es positiva. ¿Esto de acá puede ser negativo? ¿Este primer término, el 1? ¿Cómo es el gráfico del coseno cuadrado en función del tiempo? Es siempre positivo. Siempre positivo. El gráfico va a ser una cosa así. Siempre positivo. ¿No? Es el gráfico del término 1. Ahora, el término 2, el segundo término, es tipo seno de 2 omega t. Seno de 2 omega t. Entonces, bueno, tiene el doble de pulsación, así que lo vamos a representar así. Fíjense, vamos a hacer esto. A ver, no quiero hacer lío acá, ¿cómo está puesto esto? Así. El segundo término es este que representé acá abajo. ¿Qué diferencia hay entre el 1 romano y el 2 romano? El 1 romano tiene un valor medio que no es 0. El 2 romano, el segundo término, tiene un valor medio, este de acá, ¿lo ven? Que es 0. Entonces, si yo defino la potencia media, ¿qué es la potencia media? El valor medio de una función periódica. ¿Cómo la calculo el valor medio de una función periódica? Bueno, lo que hago es integrar en un periodo, ¿sí? Integro en un periodo y divido por el periodo, ¿no? Ese es el valor medio de algo. ¿Sí o no? ¿Es el valor medio de eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo calculo el valor medio de algo? Integro en un periodo y divido por el periodo. ¿Sí? Esto es lo que llamamos valor medio. ¿Me siguen? ¿Cuánto vale el valor medio del término 2? ¿No vale 0? Vale 0, exactamente. Yo puedo decir, bueno, el valor medio, le pongo P2 romano, ¿no? Es 0. Y solo me queda el valor medio del término 1. Para eso vamos a escribir, a ver, esperen que tengo acá por acá escrito otra relación trigonométrica, para que veamos, podemos ver que en realidad el coseno, esto es otra relación trigonométrica que se las voy a escribir por acá abajo. El coseno cuadrado de 2, el coseno cuadrado de omega t se puede poner como un medio más coseno de 2 omega t sobre 2, ¿no? Entonces, fíjense una cosa. La potencia instantánea es eso de ahí. El valor medio de la potencia instantánea, que lo escribo de esta manera, es el valor medio de esta función. El valor medio de esta función, del término 1, es, bueno, B0 y 0 coseno de phi sub i por el valor medio del coseno cuadrado. Pero el valor medio del coseno cuadrado es el valor medio de esto. Pero esto es una función, el coseno de 2 omega t es una función periódica. ¿Cuál es el valor medio del coseno de 2 omega t? 0. 0. Entonces el valor medio del coseno cuadrado de omega t, el valor medio, es directamente un medio. ¿Sí? Y ahí obtenemos esa expresión que es muy importante. Esa expresión
ahora la vamos a escribir de otra manera, pero esa expresión es lo que se llama potencia activa. La potencia activa, ¿qué es? Es el valor medio de la potencia instantánea. La potencia activa le vamos a poner la letra P grande. Esa va a ser la potencia activa. ¿Mm? Fíjense, vamos a hacer esto acá. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calculaba el valor eficaz de la corriente y de la tensión? ¿Cómo se calculan estas cosas? Es la amplitud dividido. ¿Qué tengo que poner acá? El valor eficaz de la tensión, ¿a qué es igual? La amplitud de la tensión dividido, ¿te acuerdan? Raíz de 2 era. Raíz de 2. Y acá también, el valor eficaz de la corriente es la amplitud dividido raíz de 2. Fíjense que el producto B0 raíz de 2 por I0 raíz de 2, ¿no? Es B0 y 0 sobre 2. Y esto es el producto de B eficaz por I eficaz, ¿no? B eficaz por I eficaz es lo mismo que B0 y 0 sobre 2. O sea que esto que tenemos acá es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el coseno de phi sub I. ¿Qué es phi sub I? La fase de la corriente. Es la fase de la corriente con respecto a la tensión. Esto entonces es lo que llamamos potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? Es el valor medio de la potencia instantánea. Ahora después lo vamos a ver un poco mejor, pero esta potencia activa es la potencia disipada en las resistencias. Este factor es un factor muy importante. El coseno de phi, cuando uno habla de potencia, es muy importante. Es tan importante que tiene un nombre. Se lo llama factor de potencia. El factor de potencia, ¿qué es el factor de potencia entonces? Es el coseno de la fase de la corriente. O sea, es asumiendo que la tensión tiene fase cero. Eso es el factor de potencia. Les digo todas estas definiciones porque son importantes, porque en los problemas se van a usar. La potencia activa entonces es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el factor de potencia, que es el coseno de la fase de la corriente. ¿Mm? ¿Me siguen? Entonces definimos potencia activa. Es importante esa definición, potencia activa. Ahora después vamos a terminar de definir que eso es la potencia disipada en las resistencias, pero quiero que analicemos acá. Una pregunta. Sí. Habías dicho que en el factor de potencia asumimos que algo estaba en fase. Sí, el factor de potencia es la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. O lo que es lo mismo, decir, le pongo la tensión fase 0 y el factor de potencia es el coseno de la fase de la corriente, básicamente. Pero bueno, el phi sub I está referido a la fase respecto a la tensión de la fuente. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, miren esto. Quiero que veamos esto. Perdón, vamos a escribir así. Porque vamos a trabajar un poquito más con la potencia instantánea. Miren esto que escribí acá arriba, ¿no? La potencia instantánea tenía dos términos. ¿Sí? La potencia instantánea tenía dos términos. Vamos a escribirlo un poquito distinto esto. Voy a quedarme con B0 y 0 coseno de phi sub I. Yo le dije que el coseno cuadrado era lo mismo que un medio más coseno de 2 omega t sobre 2. ¿Sí? Y acá tenemos B0 y 0 seno de 2 omega t sobre 2. Y acá tenemos el seno de phi sub I. Vamos a trabajar con esto. Fíjense, voy a sacar el factor común, el 2 acá, lo voy a poner aquí. Voy a poner B0 y 0 sobre 2 coseno de phi sub I. Y acá me queda 1 más coseno de 2 omega t. Esto es lo que nosotros llamamos el término 1 de la potencia instantánea. Y acá le restamos B0 y 0. Bueno, este 2 lo voy a poner acá.
Voy a poner el seno de phi sub i aquí. Y esto es el seno de 2 omega t. Este es lo que yo llamé término 2 en la potencia instantánea. ¿Mm? Cuando yo calculo el valor medio de la potencia instantánea, eso es lo que llamamos potencia activa. ¿Mm? El valor medio de la potencia instantánea es la potencia activa, y vimos que es B0 por I0 sobre 2 coseno de phi sub i, o lo que es lo mismo, B eficaz por I eficaz por coseno de phi sub i, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que, de alguna manera, la potencia activa está acá. ¿Sí? Esa es la potencia activa. Yo puedo decir la potencia instantánea es la potencia activa por 1 más coseno de 2 omega t. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Y vamos a ver qué pasa con el segundo término. Fíjense, el segundo término tiene una amplitud que es muy parecida. Miren, comparen esto, lo voy a ver con otro color. Comparen esto, el primer término es B0 y 0 sobre 2 coseno de phi sub i, y el segundo término, vamos a agregarle el signo acá, es B0 y 0 seno de phi sub i sobre 2. Son muy parecidos estos dos términos, ¿no? La única diferencia es que tenemos acá un número con coseno y acá un número con seno, pero básicamente son muy parecidos. Este segundo término, la amplitud del segundo término, recibe un nombre especial. Le vamos a llamar potencia reactiva. Potencia reactiva. La potencia reactiva, entonces, ¿qué es? Es menos B0 y 0 sobre 2 el seno de phi sub i. ¿Mm? Fíjense que esto también se puede poner como menos B eficaz por I eficaz por el seno de phi sub i. Entonces, la potencia instantánea, vamos a decir que tiene un primer término que tiene que ver con la potencia activa, con el P, y un segundo término que tiene que ver con esta nueva, definición, con la potencia reactiva. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá lo que estoy explicando? ¿Alguna pregunta? Ahora tenemos que seguir dando alguna definición más, pero vamos a escribir acá, fíjense, esto es la potencia reactiva, vamos a escribir acá la potencia activa, fíjense qué parecidas que son las expresiones, B eficaz por I eficaz por coseno de phi sub i. ¿Mm? Fíjense que acá tengo coseno de phi sub i, acá tengo seno de phi sub i, parece como si fuera una proyección, ¿no?, de un vector, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando hacíamos tiro oblicuo en el CBC o en Física 1? Decías, bueno, la amplitud tiene, mejor dicho, la velocidad inicial tiene una componente X, que es B0 coseno del ángulo, y tiene una componente Y, que es B0 por el seno del ángulo. Bueno, acá pasa algo parecido, ¿no? Tenemos una amplitud, bueno, este signo no nos preocupamos mucho del signo, pero tenemos B0, B eficaz por I eficaz, por el seno del ángulo, B eficaz por I eficaz por el coseno del ángulo. ¿No? Es como si fuera una proyección, como si fuera un triángulo. Fíjense que lo que vamos a hacer es definir lo que llamamos con el nombre de triángulo de potencia. Fíjense, si yo tengo acá B eficaz por I eficaz, si hago la proyección sobre, perdón, vamos a hacer así. Bueno, discúlpenme, esto lo voy a borrar porque no lo hice bien. Si hago la proyección, si este es el ángulo de la corriente, esto de acá es B eficaz por I eficaz por el coseno del ángulo. ¿Mm? Esto de acá, digamos, la hipotenusa de este triángulo, es B eficaz por I eficaz. B eficaz por I eficaz, la hipotenusa del triángulo, es lo que se llama, le ponemos la letra S, y es lo que llamamos potencia aparente. Potencia aparente.
Entonces, tenemos por un lado la hipotenusa del triángulo, que es la potencia aparente. Tenemos el cateto horizontal, que es la potencia activa. Y tenemos el cateto vertical, ¿no? Por el seno del ángulo, que es la potencia reactiva. ¿Mm? Esto es P y esto es B eficaz por I eficaz por el seno del ángulo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Dimos varias definiciones vinculadas con la energía. Ahora vamos a tratar de interpretarlas todas estas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, definimos potencia instantánea. Calculamos su valor medio. Al valor medio de la potencia instantánea lo llamamos potencia activa. Le ponemos la letra P mayúscula. El P mayúscula, la potencia activa, es el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el coseno del ángulo. El coseno de la fase de la corriente. ¿Qué recibe un nombre? Se lo llama factor de potencia. ¿Sí? De repente definimos la potencia reactiva, la potencia aparente, y vimos que esas tres cosas, P, Q y S, están vinculadas en un triángulo que llamamos triángulo de potencia. ¿Mm? Para Y interpretar... una pregunta. Sí, ¿El factor de potencia es el ángulo o es el coseno del ángulo? es el coseno del ángulo. Es el coseno del ángulo. Simplemente eso, sin el B eficaz ni el I eficaz. No. El factor de potencia, cuando vos se dicen, se tiene un circuito RLC serie cuyo factor de potencia es 0,8. Fíjate que el coseno del ángulo siempre es un número menor que 1, ¿no? Dice el coseno, un factor de potencia es 0,8. Bueno, vos ya sabés que el coseno de la fase de la corriente es 0,8. ¿Sí? Muchas gracias. Fíjate que me den el factor de potencia, como el coseno es una función par, ¿sí? Eso me puede dar dos posibles soluciones. Si me dan el factor de potencia, tengo dos posibles soluciones para el ángulo. El positivo o el negativo, ¿no? ¿Sí? El coseno de 30, el coseno de menos 30 es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer esto para tener una interpretación de lo que es cada cosa. Lo que vamos a hacer es plantear un circuito muy simple. Vamos a decir, yo tengo una impedancia, perdón, tengo una fuente conectada a una impedancia que sea resistiva pura, ¿no? La impedancia, ¿cuánto vale la impedancia acá de este circuito? R. R. ¿Cuánto vale la fase de la corriente respecto a la fase de la tensión? ¿O qué No, pasa? Sí, están en fase las dos. esta es la fase. O sea, phi sub i es 0, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con Q. Vamos a ver qué pasa con P, con Q y con S. A ver, ¿cómo calculamos estas cosas? B eficaz por I eficaz por el coseno de 0. Esto es menos B eficaz por I eficaz por el seno de 0. Y esto directamente es B eficaz por I eficaz. Bueno, ¿cuánto vale el coseno de 0? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0. 0. Fíjense, cuando yo tengo y bueno, acá no tenemos ángulo, ¿no? Pero cuando yo tengo una resistencia, la potencia es B eficaz, la potencia activa es B eficaz por I eficaz. B eficaz por I eficaz. ¿Y qué pasa con la potencia reactiva? La potencia reactiva es 0. O sea, de alguna manera, la potencia reactiva no está asociada con las resistencias. No hay potencia reactiva asociada con las resistencias. La potencia reactiva es 0. ¿Mm? Y S, la potencia aparente, directamente es la potencia activa. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Qué pasa si hacemos esto mismo con... Ahí el ángulo es 0 porque es puramente resistivo. Exacto.
Están en fase. Están en fase. Es una fuente con una resistencia. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, gracias. Bien. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo ahora una inductancia? Lo voy a poner así. Tengo una inductancia o una capacidad puras. Bueno, yo sé que si es inductancia va a ser J omega L y si es capacitor va a ser menos J sobre omega C, ¿no? Pero lo interesante, esto ya lo vimos. Si yo tengo una inductancia y una capacitancia pura, ¿cuánto es la fase de la corriente si la fase de la tensión fuera cero? ¿Qué vimos acá? Esto lo vimos en la primera clase. ¿Qué habíamos dicho? Si yo tengo una inductancia pura o tengo una capacidad pura. Si tuviera una capacidad pura, ¿se acuerdan que dijimos que la tensión, la corriente está adelantada a pi sobre 2 con respecto a la tensión? Y si es una inductancia pura, ¿qué pasa? La corriente atrasa pi sobre 2 con respecto a la tensión. Entonces, la fase de la corriente, ¿cuánto es si estas cosas son puras? Puede ser Más menos pi valor, sobre ¿eh? 2. Más ¿Cómo? menos pi sobre 2. Exactamente. Más menos pi sobre 2. Más menos pi sobre 2. Y entonces vamos a ver qué pasa con la potencia activa. ¿Qué pasa con la potencia activa? La potencia activa es B eficaz por I eficaz por el seno, no, por el coseno de más menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de más menos pi sobre 2? Bueno, acá, discúlpenme. Cero. ¿Eh? El coseno 0. Claro. O sea, fíjense, la potencia activa, que es el valor medio de la potencia instantánea, es cero en una inductancia o un capacitor. ¿Y qué pasa con la potencia reactiva? Es menos B eficaz por I eficaz por el seno de más o menos pi sobre 2. ¿Cuánto vale el seno de más o menos pi sobre 2? Más menos 1. Más menos 1. O sea que esto en realidad es más o menos B eficaz por I eficaz. Acá nos empezamos a dar cuenta que la potencia activa está asociada con las resistencias. ¿Y qué es la potencia activa? Es la potencia disipada. ¿Está bien? Un inductor o un capacitor no disipa potencia. No hay potencia activa. La potencia activa es cero. En cambio, ¿qué pasa con la potencia reactiva? La potencia reactiva está asociada con los inductores y los capacitores. Con los inductores y los capacitores. La potencia reactiva tiene un valor cuando tengo un inductor o cuando tengo un capacitor. Pero recién vimos que la potencia reactiva de una resistencia es nula. ¿Sí? Entonces, fíjense, volvemos a la expresión de la potencia instantánea. Acá voy a remarcar esto, ya lo dije, pero lo voy a volver a remarcar. Fíjense, la potencia instantánea tiene dos términos. El primer término tiene valor medio que no es cero. El valor medio del primer término es P. ¿Y qué es P? Es la potencia activa. Es la potencia disipada en las resistencias. Y tiene un segundo término que tiene su valor medio cero. Cuando a mí me viene la factura de DESUR, lo que yo consumo es la potencia activa, ¿no? Y potencia es energía por unidad de tiempo, ¿no? Si yo la potencia, digamos, supongamos que yo tengo una lamparita prendida todo el día, ¿no? Una lamparita de tantos watts. Bueno, la potencia por el tiempo me va a dar la energía consumida. O sea, lo que me factura de sur o de nor es la energía, no la potencia, ¿no? Es la energía consumida en un intervalo de tiempo. En general viene cada 2 meses el consumo, ¿no? Hacen la medida cada 2 meses. Entonces me dicen cuánto es la potencia, perdón, cuánto es la energía que yo disipé en mis resistencias. ¿Sí? Pero bueno, evidentemente, ¿qué pasa con la potencia reactiva? En la potencia reactiva, en realidad, ¿en dónde se usa? Bueno, en los inductores, los capacitores, pero no es potencia consumida. No es potencia consumida. Es potencia que está entretenida ahí en energía eléctrica, en energía magnética. Los motores son arrollamientos, son bobinados, ¿no? Entonces, la potencia
reactiva puede ser grande si yo tengo un arrollamiento o una bobina, ¿no? Si tengo una inductancia grande. Pero no me la factura la empresa. La empresa no la factura. ¿Mm? ¿Me siguen, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, con esto redondeamos el tema de corriente alterna. No sé si está Javier. ¿Está Javier por ahí? A ver si está Javier. Vamos a mirar. A ver. Porque el otro día me parece que no se podía comunicar. A ver, Javier. Vamos a ver. Está Javier. Bueno, yo redondeé, Javier. No sé si me escuchás, si me estás escuchando, pues pregunté y estás. Redondeé esto. Me dijo, no sé si escuchaste que Daniel está yendo a la facultad porque tiene que dar clase. No sé si te llamó, tiene que dar clase en el otro curso. Te llamó, bueno. No sé, no sé si podés hablar, si tenés el micrófono como para hablar. No sé, yo engancharía, no sé si has podido. Espérame, bueno. No sé si pudiste terminar de ver los exámenes para dar una evolución, pero bueno, la idea es que agarres acá el tema y que expliques vos algunos ejercicios de alterna. No sé si pudiste ver toda la clase. Bueno, la idea que está Javier, él va a retomar. Bueno, Javier me dice que terminó de ver los exámenes. Ahí, estamos entendiendo. Bueno. No sé si están las notas como para comentar. La idea es, bueno, Javier los iba a mirar para hoy. Les íbamos a dar la nota, si es que la tiene, de los exámenes de ayer. Y vamos a hacer la revisión el jueves, que sería el último día de clase. Yo lo que les quiero decir es que el jueves voy a dar solo 1 hora de clase, ¿sí? Y les voy a pasar un videito para que me vean del último temita que tenemos que dar. Y yo me voy a basar en ese video como para redondear el tema. Voy a tener solo 1 hora. Pero bueno, Javier, ¿cómo querés hacer? Me dijiste que te espere. A ver. ¿Alguna pregunta, chicos, tienen para hacerme? Yo voy a subir, a ver, Harry me está preguntando, las hojas las puedo subir. Lo que voy a hacer es subir la clase directamente, la subo a YouTube. Así tienen todo el video. Bueno, Javier me dice que sale y entra para ver si puede hacer funcionar el micrófono. Bueno, lo esperamos a él. Lo que voy a hacer es terminar de grabar esto. Voy a dejar de grabar acá. No sé si quieren preguntarme algo, chicos. Cierro esta grabación, así ya me queda y puedo subir la clase.